Pocos textos antiguos hay, la verdad, tan fascinantes y polémicos como el libro de Enoc. O sea, es un libro que está lleno de ángeles caídos, de gigantes, de profecías sobre el fin del mundo. Pero a ver, si es tan intrigante, ¿cómo es que no está en la mayoría de las Biblias? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el misterio de por qué se quedó fuera. Pues mira, el centro de todo este enigma está, fíjate, en el propio Nuevo Testamento. Resulta que la carta de Judas cita palabra por palabra una profecía que no se encuentra en ningún otro libro del Antiguo Testamento. ¿Y de dónde sale? Pues del primer capítulo del libro de Enoc. Y claro, esto nos lleva a una pregunta que es inevitable. Esta es la gran pregunta que vamos a intentar resolver. A ver, ¿cómo es posible que un texto sea lo bastante importante como para que lo cite un autor de la Biblia, pero no lo suficiente como para meterlo dentro de la Biblia? Para entenderlo, lo primero es, echar un vistazo a lo que hay en sus páginas. Y lo primero que es fundamental para entender todo esto es que el libro de Enoc no es un solo libro. Es más bien como una pequeña biblioteca, ¿sabes? Una colección de varios textos que se escribieron en épocas distintas y que tratan temas muy diferentes. Los expertos suelen dividir lo que llamamos un Enoc en 5 grandes partes. Está el famosísimo libro de los vigilantes, que es el que cuenta la rebelión de los ángeles, luego el libro de las parábolas, que tiene visiones del juicio final. También tenemos el libro astronómico, que como su nombre indicaba sobre el movimiento de las estrellas, el libro de las visiones de los sueños, que cuenta la historia de Israel de forma alegórica, y por último la epístola de Enoc, que está llena de consejos y advertencias. Cada parte al final pone una pieza en este puzzle tan complejo. Pero a ver, vamos a la historia más famosa, la que de verdad cautivó y, ojo, también preocupó a muchísima gente. El libro de los vigilantes cuenta cómo un grupo de 200 ángeles, con sus líderes Senjaza y Azazel a la cabeza, conspiraron para desobedecer a Dios. Su trabajo era, en teoría, vigilar a la humanidad, pero acabaron deseando a las mujeres de la tierra. Y de esa unión prohibida nacieron los Nefilim, una raza de gigantes, auténticos monstruos. Según cuenta el libro, estos seres arrasaron con todos los recursos de la humanidad y cuando ya no les quedaba qué comer, se volvieron contra los propios humanos. Empezaron a devorarlos, llenando el mundo de violencia, de caos. Esto, por cierto, amplía muchísimo ese pasaje tan misterioso que encontramos en el Génesis en el capítulo 6. Y el pecado no se quedó solo en eso. Estos ángeles caídos también le revelaron a la humanidad conocimientos prohibidos, secretos del cielo. Por ejemplo, Azazel les enseñó a fabricar armas, espadas, escudos, lo que trajo la guerra. Otros enseñaron brujería, astrología e incluso el uso de maquillaje para fomentar la vanidad. En resumen, lo que hace esta narración es culpar a los ángeles, no solo a Adán y Eva, de que el mal y la corrupción entrarán en el mundo. Claro, con una historia tan potente como esta, es normal que el libro fuera muy popular en su día. Pero su estatus cambió de forma radical. Vamos a ver cómo este texto pasó de ser considerado una fuente de sabiduría a convertirse en un libro prohibido para la mayoría. La clave de todo esto está en un cambio de prioridades teológicas. A ver, en los primeros siglos la Iglesia estaba luchando contra el paganismo y la historia de los ángeles caídos era perfecta. Era una herramienta genial para explicar de dónde venían los ídolos y los demonios. Pero con el tiempo el foco cambió. La Iglesia empezó a mirar más hacia adentro, a combatir herejías internas y a definir doctrinas clave como quién era exactamente Cristo. Y claro, en ese nuevo contexto, las ideas de Enoc empezaron a ser un problema. En esta nueva época salieron a la luz varios puntos que chocaban. Para empezar, esa idea de que el pecado viene de los ángeles, pues iba en contra de la doctrina de Adán y Eva, que cada vez era más central. Luego estaba la figura del Hijo del Hombre, que aparece en Enoc. Era muy potente, sí, pero no se identificaba claramente con Jesús y eso creaba confusión. Y si a eso le sumas una visión del cosmos súper rara y especulativa, y el hecho de que todo el mundo sabía que no lo había escrito el Enoc de la Biblia, pues se entiende que personajes como Agustín y Jerónimo empezaran a desconfiar. Y todo este proceso de aceptarlo y luego rechazarlo nos lleva a una pregunta clave. A ver, ¿cómo se decidió qué libros entraban en la Biblia y cuáles no? Porque, ojo, no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, fue un proceso histórico muy largo. La palabra clave aquí es canon. Viene de una palabra griega que significaba algo así como regla o vara de medir, un estándar. Y es básicamente la lista oficial de libros sagrados que una comunidad de fe reconoce como inspirados por Dios y, por tanto, con autoridad. Aunque no es que hubiera un comité con una lista y marcando casillas, la Iglesia de los primeros siglos sí que se guió por 3 criterios generales. El primero, el origen apostólico. ¿Lo escribió un apóstol o alguien de su círculo más cercano? Segundo, la coherencia teológica. ¿Lo que contaba encajaba con las enseñanzas principales de la fe? Y tercero, muy importante, el uso generalizado. ¿Era un libro que se leía y se aceptaba en la mayoría de las iglesias?
Pues bien, el libro de Enoc, digamos que suspendía en varios de estos puntos, especialmente en los dos primeros. Como se ve, el camino hacia su exclusión fue un proceso largo. Después de ser muy popular al principio, su importancia empezó a bajar. Un punto de inflexión fue que nunca se incluyó en el canon judío, que se cerró más o menos en el año 90. Además, para muchos, la época de los profetas se había cerrado siglos antes de que se escribiera este libro. Así que, para los siglos IV y V, cuando teólogos muy influyentes argumentaron en su contra, su destino fuera del canon de la mayoría ya estaba prácticamente decidido. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, la de la cita en la Biblia. A ver, que Judas cite a Enoc no lo convierte automáticamente en sagrado. Pensemos en el apóstol Pablo. Él llegó a citar a poetas paganos en sus cartas y discursos. ¿Y eso canoniza sus obras? Pues no. Simplemente estaba usando una fuente conocida por su audiencia para reforzar un argumento, para que le entendieran mejor. Pues Judas probablemente hizo algo muy parecido con Enoc. Entonces, ¿quiere decir esto que el libro no tiene ningún valor? No, para nada, en absoluto. Aunque no esté en la mayoría de las Biblias, su importancia, tanto histórica como teológica, es innegable, y de hecho, su historia no termina con que lo excluyeran. De hecho, hay una excepción a la regla que es fascinante. Resulta que las iglesias ortodoxas Tehuajedo, las de Etiopía y Eritrea, siempre han incluido el libro de Enoc en su canon bíblico oficial. Siempre. Y fue gracias a sus manuscritos conservados en la antigua lengua Ge'ez que el texto completo sobrevivió durante siglos, hasta que los estudiosos europeos lo redescubrieron en el siglo XVIII. Entonces, la clave es esta. Enoc es una ventana insustituible para asomarnos al mundo de las ideas del judaísmo de la época de Jesús. Nos ayuda a entender el contexto, el lenguaje y los conceptos que manejaban los primeros cristianos. También nos permite ver cómo fueron evolucionando ideas tan importantes como el Mesías, los ángeles o el juicio final. Y sobre todo, es un testimonio increíble de la lucha de aquellas comunidades antiguas por entender el bien, el mal y la justicia de Dios. Al final, la historia del libro de Enoc nos deja una reflexión importante. No solo nos cuenta por qué un libro no está en la Biblia, sino que nos obliga a pensar en cómo se formó la propia Biblia. Es un recordatorio de que el canon es el resultado de un larguísimo proceso de debate, de reflexión y de decisiones históricas. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Cómo sería nuestra manera de entender la fe si la historia hubiera tomado un camino un poquito diferente?